Tiene la palabra, no se ve bien, el señor Sánchez Vázquez. Quisiera aprovechar esta última oportunidad que se me presenta para tratar de fijar mi posición en algunas cuestiones planteadas y en las que en general hubo cierto consenso con respecto a ellas de un buen número de participantes. Ruego a Octavio Paz que, en compensación con el tiempo que no utilicé en sesiones anteriores, no me corte abruptamente mi intervención. Debo partir, sin embargo, de mi coincidencia con el punto de vista sobre el cual no ha habido discrepancias en este encuentro: el fin del socialismo real, entendiendo por él el sistema burocrático, despótico, que surge en un proceso histórico abierto por la Revolución Rusa de 1917 y que, después de consolidarse a mediados de los años 30 en la Unión Soviética, es impuesto después de la Segunda Guerra Mundial a los países del Este. El socialismo real ha llegado ciertamente a su fin, y con él también el intento de realizar el proyecto originario de emancipación de Marx en condiciones históricas muy distintas de las que Marx consideraba necesarias. Independientemente de las causas de diverso tipo que condujeron a ese fracaso histórico, causas que no se han abordado en este encuentro, el socialismo real, como alternativa al capitalismo, una alternativa no capitalista, por supuesto, pero tampoco socialista, ha llegado a su fin. No insistiremos ahora en lo que ha significado para los pueblos que lo han sufrido este nuevo sistema de opresión y explotación llamado socialismo real, que tenía como pilares la propiedad estatal absoluta, el Estado fundido con el partido único, el poder económico y político en manos de una nueva clase, la burocracia, la negación de toda forma de democracia, el expansionismo soviético y las relaciones de dominación y vasallaje con los llamados países hermanos socialistas. Pero cabe preguntarse si es que se entiende el socialismo como proyecto de emancipación, de control del poder económico y político por la sociedad, si eso era socialismo. La tendencia que ha dominado en este encuentro, ya sea explícita o implícitamente, ha sido la de identificar el socialismo real con todo socialismo, irreal o posible. Y por ello se ha hablado aquí no tanto del fin del socialismo real como del fin del socialismo o del comunismo, cambiando el término, pero no el significado. Es interesante señalar la coincidencia en esta identificación, ya antes del hundimiento del socialismo real, entre los ideólogos soviéticos del marxismo-leninismo al afirmar no hay más socialismo que el realmente existente, y los ideólogos del capitalismo al declarar una y otra vez: ahí tenéis lo que es el socialismo. Naturalmente no se trata de una cuestión terminológica, baladí. En esta cuestión se halla en juego la aceptación o rechazo del capitalismo. Si el dilema es capitalismo o socialismo, entendido como socialismo real, y si por otra parte el socialismo real es condenado justamente y el capitalismo es embellecido, la alternativa a aceptar no puede ser otra más que el capitalismo. Por cierto, que esta palabra, capitalismo, no ha sido pronunciada hasta ahora una sola vez en esta sesión. Pero el capitalismo no puede ser embellecido, aunque se disponga de la fantasía o de la imaginación de un gran escritor. Y a esta operación de embellecimiento corresponden las tesis que aquí hemos escuchado: la propiedad privada como fundamento de la libertad. ¿De qué libertad? El mercado como fundamento de la democracia. ¿De qué democracia? El capitalismo como promotor exitoso de la productividad vinculada al progreso tecnológico, sin reparar que
que esa productividad y ese progreso conducen en las condiciones capitalistas a apartar de la actividad productiva a masas de trabajadores cada vez más amplias y en un futuro no lejano, con la robotización generalizada, no ya el paro temporal de que hablaba Marx, sino un paro estructural. Pero ya hoy tenemos millares y millares de jóvenes que nunca tendrán un puesto de trabajo y tenemos también un ejército inmenso de marginados que se hallarán siempre fuera del proceso productivo. El embellecimiento del capitalismo exige ignorar la expansión irrefrenable del capital transnacional que agrava las condiciones dramáticas de existencia de los pueblos del tercer mundo y por tanto de América Latina, a menos que esos pueblos se armen frente a ese capital transnacional con la voluntad de ser prósperos o de no ser pobres. Significa asimismo ese embellecimiento que esas relaciones de explotación de unos países por otros no pueden ser democráticas, sino de dominación propias, sobre todo del capitalismo más agresivo, que tiene un nombre y solo un nombre: el imperialismo. Son estos los males del capitalismo frente a los cuales no ha sido una alternativa al socialismo real. Estos males exigen una alternativa socialista que no puede identificarse con la que ha ofrecido el socialismo real. Ciertamente, no se puede dejar de reconocer que esa identificación no solo se da en los ideólogos del socialismo real y del capitalismo, sino también en la conciencia de los trabajadores y en amplios sectores de la Unión Soviética y de los países del Este, que después de conocer un sistema de opresión y explotación que se presentaba como socialista, han acabado por rechazar la idea misma del socialismo y para acogerse a los proyectos más distantes de él. Y se rechaza incluso en Checoslovaquia, donde desempeñó un papel activo liberador el socialismo de rostro humano. El fracaso del socialismo real se presenta, como hemos visto en este encuentro, como el fracaso del socialismo. De un modo determinista o fatalista, se establece que el destino del socialismo es el de todo socialismo posible y que, por tanto, no es una alternativa deseable al capitalismo. Y de ahí que se maquilla el capitalismo sin dejar de reconocer sus injusticias que, como se nos ha dicho, pueden ser corregidas por el propio capitalismo. El mercado debe regularse, la propiedad privada debe limitarse, la democracia debe ser más plural y más representativa, el Estado debe adelgazarse para que la sociedad civil, la propiedad privada y el mercado sean libres. El capitalismo resulta así dotado de una maravillosa capacidad que aquí tanto se ha ponderado de autocorregirse a sí mismo, capacidad que sin embargo tiene sus límites. Los límites que tiene la corrección de las injusticias sociales, la regulación del mercado por el Estado, la propiedad privada, la democracia que se detiene a las puertas de las fábricas, el reforzamiento de la sociedad civil ante el Estado. Y estos límites no son otros que los que le impone la lógica del beneficio o de la acumulación capitalista. Esto no significa que hay que despreciar lo que se ha alcanzado y se puede alcanzar, no como una generosa donación bajo el capitalismo en cuanto a beneficios sociales, educación, sanidad, seguridad social, desempleo, vivienda, etc. Pero no puede ignorarse tampoco que los logros alcanzados en esos terrenos, en cuanto que serán en la lógica del sistema, son limitados e inciertos, como demuestra la gestión neoliberal actual o la ofensiva neoconservadora contra la protección social del estado de bienestar. Y sin embargo, no obstante que el socialismo sigue siendo una alternativa necesaria y deseable al capitalismo, el fracaso del socialismo real, su hundimiento, su descrédito, afecta de tal modo negativamente a la imagen del socialismo que éste ha dejado de ser por ahora un objetivo estratégico visible. Y no lo es justamente cuando el capitalismo muestra su rostro más cosificador, más opresor de los pueblos, más enajenantes en las condiciones de existencia de los individuos. En suma, cuando muestra su imposibilidad de resolver
y ya ha tenido 3 o 4 siglos para mostrar su capacidad de resolverlos, los males que derivan de su propia naturaleza, hasta el punto de poner en peligro no sólo la base natural de la existencia humana, sino también, con su política belicista, la supervivencia misma de la humanidad. Y esta es la paradoja. Cuando la alternativa socialista se hace más necesaria, no está a la orden del día. Y en gran medida ello se debe a los que han construido un sistema despótico en nombre del socialismo, con el apoyo y la corresponsabilidad, por tanto, de los marxistas que en el pasado lo han apoyado. Y de esta corresponsabilidad no me excluyo, aunque hace 20 años que estoy criticando al socialismo real. Lo que está a la orden del día es la democracia, pero aquí hay que afirmar que lo que en el capitalismo hay de democracia ha sido un logro alcanzado bajo la presión de las luchas populares. Cierto es que el capitalismo permite el ejercicio de la democracia en las casillas electorales, lo cual no deja de ser necesario y aceptable mientras no haya fraude, pero pone a ello una barrera en las fábricas, como ha subrayado no un marxista, sino un liberal radical como Bobbio. Bajo el capitalismo, el ciudadano no ejerce siempre su capacidad de decisión en cuestiones que le afectan vitalmente. No la ejerce el trabajador en las cuestiones de la producción. No la ejerce el ciudadano por lo que toca a la información que recibe o al modo como llena su tiempo libre, cuando los medios de información y de distracción están en manos de un monopolio en virtud del libre mercado o de los derechos que conquista con la bendición del principio sagrado de la propiedad privada. Pero reconocer los límites de la democracia no significa que haya que situarse más acá de ellos y negarlos por considerarla formal, burguesa o representativa. Significa reconocer que la democracia, aunque es un valor universal, se dice de muchas maneras y que no podemos aceptar que bajo el pretexto de que el socialismo real ha sido efectivamente la negación de la democracia, de toda democracia, no solo de la representativa, como ya la advertía Rosa Luxemburgo a los bolcheviques el año primero de la Revolución. No podemos aceptar que la democracia sea un bien propio o exclusivo del capitalismo. Esta falacia no puede prosperar. En primer lugar, porque la democracia pertenece por su propia esencia a un verdadero socialismo. No hay en rigor socialismo autoritario, eso es una contradicción en los términos, sino socialismo democrático. Y en definitiva, la profundización, la extensión de la democracia solo puede conducir en el terreno económico y político al socialismo, a una propiedad social bajo control social que no excluye otras formas de propiedad, incluso la propiedad privada, y a un Estado supeditado a la sociedad, pues eso es en definitiva la participación en las decisiones que afectan a nuestras condiciones de existencia. Pero naturalmente no se puede asociar la democracia como si fuera un componente esencial suyo al capitalismo, ya que no se puede olvidar, en primer lugar, que esos límites deben ser superados y que la democratización es un proceso que no tiene fin, un proceso que a mi modo de ver, si es consecuente, al rebasar los límites estructurales que la condicionan y limitan, conducirá al socialismo. Pero no se trata de negar la llamada democracia formal en nombre de la real o la representativa en nombre de la directa, pues como hemos visto, la negación y no la superación de ellas conduce, como demuestra la experiencia histórica del socialismo real, a la negación de toda democracia. Es lo que vaticinó y se cumplió por Rosa Luxemburgo al disolver los bolcheviques la Asamblea Constituyente y entregar todo el poder a los soviets, lo que al final se tradujo en la desaparición misma de los soviets como forma de democracia. Con esto no podemos dejar de reconocer también que en este punto la cultura política de la izquierda, incluida la latinoamericana, ha tenido una veta autoritaria antidemocrática, no solo al negar el valor mismo de la democracia, sino incluso
al negarla internamente en sus propias organizaciones. Y finalmente, ya para acabar, 2 o 3 palabras sobre el marxismo. Si una gran parte, no es justo decir toda, de los participantes en este encuentro han pretendido enterrar el socialismo, una parte mayor se ha mostrado de acuerdo con el entierro del marxismo. Ciertamente no todos han participado de la misma manera en este funeral, puesto que el marxismo solo existe, y esto no podría negarse, por y para el socialismo, se monta una operación semejante a la montada con el socialismo. Así como no hay diferencia entre el socialismo real y el socialismo, tampoco la hay entre la ideología que justifica el primero, el llamado marxismo-leninismo, y el marxismo o cierto marxismo que deriva de Marx. Se puede decretar su muerte, ya sea en la forma implacable de negarlo totalmente, cosa que jamás ha hecho con ningún pensador de la historia de la humanidad, sin salvar de él una sola idea, o más generosamente, reconociendo que aunque muerto y caduco, algunas ideas suyas viven y circulan entre nosotros. Frente a todo esto hay que decir que el marxismo vive, si se entiende por él, no la ideología del socialismo real, sino un proyecto de transformación de los hombres en una dirección libertadora. No es casual que Marx llame a esta sociedad emancipada reino de la libertad. El marxismo vive, si se entiende por él, frente a toda anticipación imaginaria, utópica o mesiánica de lo que puede realizarse, un proyecto que en todo momento al realizarse tiene que tomar en cuenta la realidad en que se hace posible, la realidad que ha de transformarse. Lo que significa que no es un proyecto de salvación o mesiánico, una religión más, ya que tienen el conocimiento y crítica de lo existente, como decía Marx, su fundamento racional. Y en tercer lugar, vive como una teoría que pretende contribuir, y en eso estriba su función práctica, a la transformación de lo real. Entendido así, el marxismo vive porque es necesario para realizar esa transformación, y en primer lugar como crítica de todo lo existente, incluyendo lo que se ha construido en nombre del socialismo, en nombre del marxismo, lo cual no significa que no hay aspectos caducos entre los cuales incluyo su filosofía de la historia, con su racionalidad universal y teleológica tomada de Hegel, su eurocentrismo frente a los pueblos sin historia, su reduccionismo de clase al no reconocer la importancia de otras formas de dominación nacional, racial, sexual, étnica, su confianza en el potencial revolucionario del proletariado, subestimando el de otras clases o sectores de la sociedad, y finalmente su sobreestimación del aspecto positivo del desarrollo de las fuerzas productivas, aunque esto no significa que Marx cayera en el productivismo que le reprocha Habermas o la ignorancia de sus aspectos destructivos. El fracaso del socialismo real no entierra el socialismo, pero tampoco el marxismo. El socialismo real no es una realidad que ya estaba en Marx, como una consecuencia lógica necesaria. Esto es verlo hegelianamente, como si la realidad estuviera ya contenida en la idea. Ni es tampoco la idea positiva de Marx degradada al realizarse, especie de platonismo que ignora las mediaciones entre lo ideal y lo real, las condiciones históricas concretas en que se realiza. Estas son las ideas que yo quería fijar aquí, y por haberme permitido exponerlas hasta el final, agradezco, ¿verdad?, a Octavio Paz. Agradezco a Adolfo Sánchez Vázquez su pequeña conferencia. Lamento que haya calificado este encuentro como una operación montada, porque esto revela la persistencia de ciertas actitudes mentales de su partido que yo creía que había olvidado. Tiene la palabra el señor